Cuando pensamos en la Edad Media, solemos imaginar caballeros con armaduras brillantes, castillos inexpugnables, batallas heroicas y reyes lanzando a sus ejércitos al combate casi por romanticismo. Sin embargo, hay un detalle que rara vez se menciona en esas imágenes de películas o videojuegos. La guerra cuesta dinero. Y en la Edad Media, cuando el concepto de Estado aún no existía como lo entendemos hoy en día, financiar una campaña militar era un verdadero desafío. Los monarcas no tenían ministerios de hacienda modernos, ni bancos centrales que pudieran emitir moneda, ni mercados de deuda globalizados. Lo que tenían eran derechos feudales, impuestos improvisados, préstamos arriesgados y la esperanza de un botín suficiente como para pagar a todos al final de la campaña. La guerra medieval era un proyecto económico titánico, muchas veces superior a la capacidad de recaudación ordinaria de un reino. Por ejemplo, en 1294, el rey Eduardo I de Inglaterra inició campañas simultáneas contra Francia y Escocia. Según los registros de la época, la corona gastó más de 50.000 libras en un solo año. Para ponerlo en perspectiva, los ingresos anuales ordinarios de la monarquía inglesa rondaban apenas las 30.000 libras. Es decir, cada campaña podía duplicar o incluso triplicar el presupuesto normal del reino. En este vídeo vamos a analizar cómo era posible sostener semejante esfuerzo bélico. Vamos a descubrir cuánto costaba realmente mantener un ejército medieval, qué fuentes de financiación utilizaban los reyes y nobles, cómo algunos banqueros se enriquecieron y otros acabaron en bancarrota por prestar a monarcas poco fiables, y cómo, en última instancia, estas guerras sembraron las bases de la economía moderna, desde la fiscalidad parlamentaria hasta el crédito internacional. Porque aunque solemos pensar en la Edad Media como un tiempo de atraso y superstición, en materia de economía de guerra fue un auténtico laboratorio del que todavía vivimos hoy. Para entender por qué la financiación era un problema tan crítico, tenemos que calcular primero qué costaba realmente una campaña militar en la Edad Media. Y la respuesta es clara, muchísimo más de lo que podía permitirse un reino medio europeo. En la teoría feudal, los vasallos de un rey debían prestarle servicio militar como obligación por sus tierras. Normalmente se hablaba de 40 días de servicio gratuito al año. Pero en la práctica ese modelo tenía dos problemas. Las guerras medievales rara vez duraban 40 días solo, y los reyes necesitaban ejércitos más numerosos y estables que los que podían reunir por simple obligación feudal. La solución fue el pago de soldadas. Se contrataban hombres de armas por dinero. Un arquero inglés en el siglo XIV podía recibir 6 peniques diarios. Un caballero, por el contrario, podía cobrar entre 2 y 4 chelines diarios, es decir, entre 4 y 8 veces más que un arquero. Para un ejército de 10.000 hombres durante 3 meses, el gasto en sueldos superaba fácilmente las 100.000 libras. Y aquí surge un dato revelador. Los ingresos ordinarios de la corona inglesa rondaban las 30.000 libras al año. Esto significa que un solo ejército en campaña consumía en pocos meses 3 veces el presupuesto anual del rey. Por otro lado, un ejército medieval no se entendía sin caballería, pero un caballo de guerra podía costar tanto como una aldea entera. En 1285 los registros ingleses muestran caballos de guerra valorados en 20 a 40 libras cada uno. Para comparar, un campesino podía vivir todo un año con menos de 2 libras. Además, había que mantenerlos. Cada caballo requería entre 7 y 10 kilos de forraje diario. Para un contingente de 2.000 caballos, eso equivalía a 20 toneladas de grano y heno al mes. La logística alimentaria para animales era casi tan costosa como la de los propios soldados. Por otro lado, el equipamiento tampoco era barato. Una armadura completa podía costar hasta 30 libras, equivalente al ingreso anual de un pequeño noble. Una espada bien forjada, por otro lado, costaba varios chelines, un precio prohibitivo para un campesino. Las ballestas, en cambio, requerían más de un mes de trabajo especializado para su fabricación. En el siglo XIV, la corona de Aragón tuvo que importar hierro desde el norte de Europa para mantener la producción de armas, lo que muestra que la guerra generaba un comercio internacional específico solo para el armamento. Además, un soldado necesitaba alrededor de 3.000 calorías diarias para mantener su actividad. Los ejércitos medievales se abastecían principalmente de pan y cereales, carne salada, cerveza o vino, más seguros que el agua en campaña. Un ejército de 10.000 hombres requería cada día unos 10.000 panes, cientos de barriles de cerveza y decenas de reses sacrificadas. El problema era que, a diferencia de los ejércitos modernos, no existían cadenas logísticas organizadas. A menudo el suministro dependía del saqueo local o de la capacidad del rey para organizar convoys de carros desde ciudades amigas. Por poner un ejemplo, durante la conquista de Gales, Eduardo I movilizó miles de hombres y construyó una cadena de castillos para asegurar el territorio. El coste total de la campaña superó las 100.000 libras. Además, la construcción del castillo de Carnarvon por sí sola costó más de 20.000 libras. El resultado fue devastador para las finanzas reales. Eduardo tuvo que imponer impuestos extraordinarios, pedir préstamos a banqueros italianos y endeudarse durante años para cubrir el gasto. Con esto queda claro que cada guerra medieval era un agujero financiero que superaba con creces los ingresos regulares de cualquier corona. En los manuales escolares solemos leer que en la Edad Media el rey llamaba a sus vasallos y estos acudían con sus hombres para cumplir la ayuda militar.
En teoría, esto era gratis, un servicio obligatorio a cambio de la tierra que poseían. En la realidad, la mayoría de contratos feudales fijaban un límite de 40 días de servicio al año. Pasado ese tiempo, el vasallo podía retirarse o exigir que se le pagara para continuar. En guerras largas, como la Guerra de los 100 años, este sistema se volvió impracticable. Por tanto, los reyes empezaron a sustituir la obligación feudal por soldadas monetarias. Los nobles preferían pagar dinero en lugar de acudir personalmente. Eso dio origen a un fenómeno clave, la monetización del servicio militar. Por ejemplo, en Inglaterra, Eduardo I y sus sucesores ofrecieron a los nobles la opción de pagar una suma en metálico en lugar de acudir en persona. Con ese dinero, el rey contrataba soldados profesionales. De hecho, hacia el siglo XIV la mayoría de ejércitos reales eran esencialmente mercenarios pagados. Como los ingresos ordinarios de la corona eran insuficientes, los reyes necesitaban imponer tributos adicionales. Pero en la Edad Media los impuestos no eran automáticos, debían ser negociados con parlamentos, cortes o asambleas. En Inglaterra, Eduardo III, durante la Guerra de los 100 años, recurrió a un impuesto clave, el subsidio sobre la lana, principal producto de exportación inglés. Este impuesto podía aportar más de 30.000 libras extra anuales, una ayuda bastante buena. Por otro lado, en Francia, Felipe IV introdujo impuestos directos sobre el clero y sobre transacciones comerciales. Durante la Guerra de los 100 años, la corona francesa recaudaba en torno a 2 millones de libras tornesas al año, una cifra enorme para la época. En cambio, en Castilla, las alcabalas, un impuesto sobre las ventas, cercano al IVA moderno, se volvieron permanentes para sostener la guerra contra Granada. En Aragón, los reyes necesitaban la aprobación de las Cortes para recaudar subsidios extraordinarios. En muchos casos, el nacimiento de parlamentos y asambleas representativas está ligado precisamente a la necesidad de financiar guerras. No obstante, los impuestos no siempre bastaban, así que los reyes recurrían a banqueros y mercaderes internacionales. En el siglo XIV, las casas bancarias de Florencia dominaban el crédito europeo. Prestaban dinero a reyes y papas a cambio de privilegios comerciales. Eduardo III de Inglaterra, durante la Guerra de los 100 años, pidió sumas enormes a los Peruzzi y los Bardi. No obstante, en 1345 suspendió pagos, no devolvió préstamos por valor de más de 1,3 millones de florines y provocó la quiebra de ambas casas y una crisis financiera en Florencia. En muchos reinos, las comunidades judías actuaban como banqueros locales, prestando dinero a nobles y reyes, pero esto los hacía vulnerables. En épocas de crisis, los monarcas podían expulsarlos y confiscar sus bienes. Por ejemplo, Eduardo I de Inglaterra en 1290. Además, en ciudades como Venecia o Génova, el Estado emitió títulos de deuda a ciudadanos ricos para financiar guerras navales. Esto en Venecia se llamaba prestiti. Eran obligatorios, el Estado te forzaba a prestar y luego te devolvía el dinero con intereses. Esto es básicamente el origen de la deuda pública moderna. No obstante, no podemos olvidar el mecanismo más brutal, pagar la guerra con lo que se saquea. Si hablamos de las cruzadas, la Cuarta Cruzada debía dirigirse a Tierra Santa, pero los cruzados desviaron su camino y saquearon Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Obtuvieron tesoros inmensos, oro, plata, reliquias, obras de arte. Este botín, por tanto, financió años de campañas posteriores. En la Guerra de los 100 años, las incursiones de caballería inglesa consistían en devastar el campo francés, saquear aldeas y capturar rehenes para pedir rescates. Un rescate de un noble podía equivaler al gasto de toda una campaña. Por ejemplo, el rey Juan II de Francia fue capturado en Poitiers, y su rescate ascendió a 3 millones de escudos de oro. En muchos casos, los soldados aceptaban soldadas bajas porque esperaban enriquecerse con el botín. No obstante, la Iglesia desempeñó un papel fundamental. En las cruzadas, el Papa concedía décimas eclesiásticas, un impuesto especial sobre los ingresos del clero. También otorgaba indulgencias a quienes contribuían económicamente. En la primera cruzada, por ejemplo, se calcula que más de un tercio del coste fue financiado con donaciones de monasterios y obispos. En Castilla, la Iglesia contribuyó con décimas y bulas cruzadas para financiar la Guerra de Granada. En resumen, las guerras medievales eran imposibles sin la financiación eclesiástica. Además, cada guerra obligaba a improvisar nuevas formas de recaudar, es decir, las instituciones modernas de hacienda y fiscalidad son hijas de la guerra medieval. Si ajustamos proporciones, vemos que el peso de la financiación bélica medieval era tan colosal como hoy. La campaña de Eduardo I en Gales costó unas 100.000 libras. Por ejemplo, la guerra de Irak en 2003 costó a Estados Unidos más de 800.000 millones de dólares, es decir, casi 3 veces el presupuesto anual del Departamento de Defensa. En ambos casos, la guerra obliga a ir más allá de los recursos ordinarios y a inventar mecanismos financieros extraordinarios. Por tanto, la Edad Media nos deja una lección clara. La guerra nunca es solo una cuestión de estrategia militar o fervor religioso, es sobre todo un desafío financiero, y las sociedades que logran encontrar la forma de financiar conflictos sin colapsar son las que terminan imponiéndose. Es por eso que Inglaterra sobrevivió a la Guerra de los 100 años y Francia acabó consolidando un estado fuerte. También es por eso que las cruzadas, aunque comenzaron como empresa espiritual, terminaron dependiendo de banqueros y mercaderes. Y es por eso que la Castilla de los Reyes Católicos pudo convertirse en imperio, porque supo transformar impuestos temporales
temporales en una hacienda permanente. Por ello, la próxima vez que pienses en un caballero medieval, no lo veas solo como un guerrero montado en un caballo de guerra. Imagina también la cadena de financiación que lo sostiene. Campesinos que entregaron parte de su cosecha, banqueros que apostaron su fortuna, clérigos que cedieron rentas y un rey que firmó decretos cargados de riesgos. La Edad Media nos muestra que la guerra no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en los libros de cuentas. Y quizás esta sea la lección más incómoda, que detrás de cada hazaña heroica hubo siempre alguien calculando ingresos, gastos, deudas y botines, porque al final la espada podía decidir una batalla, pero era la economía la que decidía una guerra.